Muchísimas gracias. Es un placer, la verdad, participar en una jornada como esta y sobre todo estoy muy agradecida porque parece como que el teatro musical, o los que estudiamos teatro musical, estamos como en el medio de dos mundos, no terminamos como de encajar en ninguno o encajamos en todos, pero el 25%. Entonces, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Os quería simplemente comentar o introducir un texto sobre el que estoy trabajando ahora mismo, aunque yo pertenezco a la Facultad de Educación. Sí que mi formación ha sido siempre humanística dentro del ámbito de la musicología. Y tenemos el proyecto que veis aquí también con la Universidad de Oviedo, que es donde yo me formé en el posgrado. Y este es el texto donde yo voy a incluir este capítulo sobre la bayadera, que insisto, es una cuestión muy chiquitita, que no siempre he trabajado sobre ello. Entonces, bueno, como era, aprovechando que es simplemente una presentación, una pequeña introducción sobre nuestro trabajo, quería traer algo realmente muy, muy pequeñito, pero que me hace mucha ilusión. Sintetizo así un poco por encima todo lo que tiene que ver con lo que yo he estudiado de teatro musical español y últimamente me he centrado sobre todo en lo que es la escena frívola, porque me parece muy interesante a nivel de cómo esta escena frívola, que muchas veces se ha devaluado tanto desde el ámbito de la musicología, que es de donde yo vengo, y sin embargo tiene una importancia tremenda en todo lo que tiene que ver con la introducción de la modernidad en la escena española, pero simplemente por el hecho de, bueno, pues insisto, desde mi punto de vista musical, como se ha menospreciado la calidad musical, muchas veces también la calidad literaria de este tipo de espectáculos, pues no ha sido estudiado y todavía tenemos muchísimas lagunas, pero nos sirve para ponernos un poco a la altura europea, a la altura de toda esa importancia que tiene todo el tema de ocio, del teatro por el ocio y de la rentabilidad económica del teatro. Y en esa misma línea entraría todo lo que tiene que ver con los espectáculos de variedades, donde el cuerpo femenino se explota de una manera que no se había hecho, por lo menos, insisto, dentro del teatro musical con anterioridad. Todo esto también viene un poco con el tema del 98, donde deja, desde mi punto de vista, lo que yo he visto en este caso, hay tres personajes exóticos que son los que interactúan entre ellos, mantienen las mismas, ¿cómo decir?, el mismo residuo, pero cambia un poco, es un poco como el mismo perro con distintos collares, que son la gitana andaluza, la mulata antes del 98 y después entra en juego todo lo que tiene que ver con la mujer oriental, ¿vale? Aquí también entran cuestiones colonialistas de las grandes potencias europeas en juego, por lo que la propia bayadera, dependiendo de, y ahí es el juego que hago de palabras, dependiendo de si estamos hablando de Alemania, de Francia o del caso de España, vamos a tener distintos planteamientos. En el caso de Francia, en el caso de Alemania, incluso Inglaterra, bueno, Reino Unido también van a tener una visión mucho más orientada hacia la India, y sin embargo en el caso español, por todo el tema, insisto, colonial, vamos a ver una mujer 100% árabe, mucho más vinculada con Egipto, con la danza de los 7 velos que también se estaba haciendo en este momento, todo el tema de las cuestiones que había con Marruecos en funcionamiento, el tema de las guerras anteriores. Y entonces, a pesar de que es una recepción de lo que tiene que ver con la escena europea del momento, totalmente contemporánea, sí que, cambia lo que es la propia concepción de la bayadera. Dejo aquí algunas de las portadas de las obras que mayor trascendencia tuvieron en el caso de la recepción europea y que ha condicionado realmente toda la producción española en torno a la bayadera, que son la opereta de Kallmann, bastante más posterior, y la ópera comique de Auber, que sí que fue realmente un condicionante para todos los autores españoles. Por supuesto, no nos limitamos solamente a cuestiones de teatro, todo el tema de la exhibición femenina,
de los desnudos estratégicos se llevaron bastante más lejos de lo que sería incluso el propio teatro, también incluso con canciones, el tema de las postales, que no, insisto, no solamente en el margen teatral, pero que también fue una cuestión bastante trascendente. Aquí, cuando hablaba del tema de los desnudos estratégicos, tenemos una postal muy interesante de la bailarina Tórtola Valencia, que también hacía uno de esos espectáculos de bayaderas, ¿vale? Y vemos esa estética también muy oriental, más orientada realmente a lo que sería Oriente Medio que a la propia India, y cómo eso satisfacía realmente pues a un público que en un principio estaba muy sesgado en cuestiones de género, que se explotaba, insisto, todo lo que tenía que ver con el tema femenino y todas las cuestiones que se vinculaban a este tipo de personajes imaginarios, una estética que involucraba cuestiones pues religiosas, que es muy curioso la forma en la que se utiliza por un lado el erotismo como en relación con todo el tema de la religiosidad. En esos primeros 20 años del siglo XX es realmente muy interesante, y yo realmente me centro bastante en esos dos polos realmente que se atraen de una manera increíble cuando luego nos ponemos a analizar los libretos y los espectáculos que se programaban en realmente los teatros de los dos centros culturales que había entonces, Madrid y Barcelona, ¿no? Y ya simplemente para terminar quería un poco puntualizar que yo tengo siempre el mismo problema cuando trabajo con este tipo de teatro que comentaba Yasmina, que es el problema de que estás un poco como vendida a todo lo que es la hemeroteca y el trabajo con hemeroteca. Y si en el caso del teatro tenéis problemas con el tema de cómo están comentadas las obras, de si el público aplaude mucho o no, luego lo que es el propio texto musical, para encontrar una crítica realmente solvente es extremadamente difícil. Si la partitura no aparece, y en algunos de estos casos de espectáculos de bayaderas no están, realmente es imposible hacerte con ello, porque además los textos escritos siempre tenían una circulación mucho mayor que las partituras, y entonces es como no sabes qué vas a hacer, ¿no? Y bueno, simplemente para que nos hagamos una idea también de hasta qué punto el exotismo está o no está, todos los vestidos que veíamos en el caso de este ejemplo, por poner esta fotografía otra vez, cumplen con esa estética, pero luego cuando nos vamos a las propias partituras seguimos encontrando pasodobles, seguimos encontrando habaneras, seguimos encontrando jotas o sevillanas, y es un poco en plan, bueno, ¿dónde se nos quedó el exotismo realmente, no? Entonces, bueno, simplemente quería poner unos pequeños puntos, ilustrar un poco, y repito, muchísimas gracias por darme este espacio, estoy muy agradecida. Gracias.